Una relación que exista entre lo que es una prótesis fija y el periodonto es de suma importancia, una relación saludable. ¿Qué quiere decir? De que la restauración protésica no realice ningún tipo de daño o alteración a nivel de lo que es el periodonto, ¿ya? Y esto va a dar o va a depender la longevidad clínica con armonía estética de las restauraciones. ¿Qué quiere decir la longevidad? Es el tiempo de vida de la restauración protésica. Si es que existe una relación saludable, si es que no existe alteración en el periodonto por parte de la prótesis fija, pues podemos indicar de que esta va a realizar o este tratamiento nos va a durar mucho más tiempo. ¿Ya? Entonces, eso, cuando hablamos de longevidad clínica, estamos hablando del tiempo de duración que va a tener nuestra restauración. ¿Ya? Obviamente, con la armonía estética, no quiere decir que con esto vamos a decir de que no nos dura la corona, sino que la parte estética, donde no existe inflamación, donde no exista cambio de coloración de la encía, a eso yo me refiero cuando hablamos de lo que es la longevidad clínica estética, ya en este caso de el periodonto en relación a la prótesis fija. ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Qué aspectos debemos tomar en cuenta cuando yo realizo una restauración y mantener esa relación saludable con el periodonto? Perdón. Primero, un control correcto del biofilm. El biofilm, hoy en día lo conocemos como biofilm, lo conocíamos como placa bacteriana, pues prácticamente es esa, la placa bacteriana que se va adheriendo, que se puede adherir a lo que son las restauraciones protésicas. Por ende, la confección de esta restauración protésica debe tener la característica donde yo pueda realizar una buena higiene oral. Quiere decir que estas restauraciones no tengan medios retentivos para que se pueda producir retención de biofilm o placa bacteriana. Entonces, esa es la finalidad. Lo primero que debemos determinar entonces es de que esta restauración protésica debe dar la característica de no retención de placa bacteriana o una menor retención, porque siempre se va a generar en algún grado, pero obviamente que el paciente pueda lavarse. Es importante cuando hemos visto lo que es la parte del diagnóstico, hemos indicado de que un factor muy importante es la higiene oral del paciente. Si el paciente no tiene una buena higiene oral, pues no estaría indicada para lo que es una prótesis fija, ¿no? ¿Por qué? Porque esto va a depender de que si no tiene esa buena higiene, pues va a haber problemas de reabsorciones, enfermedades periodontales. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es una óptima adaptación de la restauración y el periodonto. Muchas veces, ¿qué es lo que nosotros provocamos? Muchas veces el terminado, en este caso, o el perfil de emergencia que está que viene confeccionado las coronas, pues puede hacer de que tengan elementos retentivos de lo que es la placa bacteriana y también puede llegar a afectar el periodonto. ¿Qué quiere decir? Que el terminado de la corona a nivel del sector del periodonto, ya, no debe ser retentivo. Entonces, ¿qué tipo entonces de perfil de emergencia vamos a tener? Lo más indicado es de que tengamos un perfil recto, ¿no? Entonces les había indicado, el perfil de emergencia debe ser recto, no debe tener esta que es convexa o sobrecontorneado, o esta que es inversa, cóncava, ¿no? O infracontorneada. O sea, fíjense que estas tres imágenes que vemos, pues nos va a determinar bastante retención. Entonces, esto también debemos tomar en cuenta. Entonces, tiene que haber una óptima adaptación de la restauración con el periodonto. Y tercer aspecto, ausencia de invasión del espacio biológico. ¿Ya? La ausencia. ¿Qué es el espacio biológico? El espacio biológico es el límite del surco gingival y de la cresta alveolar.
¿Ya? Entonces, ese espacio entre el surco gingival o el límite o la base del surco gingival hasta lo que es la cresta alveolar. Todo eso nosotros denominamos lo que es el espacio biológico, ya que si pasa o existe una invasión de de la restauración protésica sobre lo que es este espacio biológico, pues lo que vamos a producir es la lesión de lo que son los tejidos. Vamos a producir o se va a producir una reabsorción de lo que es el hueso, ¿no? Entonces es muy importante, es por eso que es muy importante ver el límite de lo que es la restauración a nivel cervical. No podemos sobreextendernos, ¿no? Todo tiene sus características, todo tiene sus diámetros, todo tiene sus medidas y todo lo tiene porque tiene un porqué, porque tiene una razón por la que debemos cuidar. Habíamos hablado de lo que es el espacio biológico. Entonces, el espacio biológico es un espacio que existe entre la cresta alveolar, ¿ya? Esta es la cresta alveolar, y la base del surco gingivo-dentario, que es esta. No, no esta. No, este es el margen. Todo esto es el surco gingival. Y desde la base del surco gingival hasta la cresta, nosotros todo este sector lo denominamos como espacio biológico. La idea de todo esto es de que la restauración no debe afectar ese espacio biológico, ¿ya? La dimensión o el diámetro de esta es de 2.04 milímetros aproximadamente, ¿ya? Entonces 2.04 milímetros. Ahora, por ejemplo, tenemos acá el surco gingival. Este surco gingival sí puede extenderse la corona, pero ¿cuánto? Miren, estamos hablando de 0,6, mayor 7 milímetros. ¿Ya? Es de 0,7 milímetros. Ahora, 0,69 que nos indica acá, 0,69 milímetros, y la corona o la restauración protésica puede extenderse hasta este surco, ¿sí? Pero solamente hasta el surco. Si la restauración va o sobrepasa este surco, llegando ya a lo que es el espacio biológico, lo que vamos a producir es una lesión de los tejidos blandos, de los tejidos de soporte, la cresta alveolar. ¿Por qué? Porque cuando estamos llegando a afectar, ¿qué pasa con la encía? La encía se retrae, trata de alejarse de ese margen de la restauración protésica para que ya no se dañe más. Y eso va a llegar a producir una reabsorción del hueso, muchas veces irritante que está generando. Entonces es muy importante que debemos tomar en cuenta esto. No es nomás agarrar y decir, bueno, yo me quiero sobreextender, para que sea más estético. Perfecto, en un inicio va a ser muy estético, pero después de un tiempo, esa encía se va a empezar a inflamar. ¿Por qué? Porque está generando o está afectando ese espacio biológico. Entonces, eso debemos tomar en cuenta, fijos, ya que no debemos afectar o no debemos invadir ese espacio biológico. ¿Cuándo se invade este espacio biológico? Primero, cuando hacemos márgenes de restauraciones subgingivales, ¿ya? Nosotros tenemos 3 tipos de márgenes de restauración que podemos hacer. Podemos hacer el supragingival, que es por encima del margen gingival, yuxtagingival, que es a nivel, y subgingival, que es por debajo acá. Cuando mi restauración se encuentra sobre el margen, por ejemplo, a esta nosotros lo denominamos supragingival. ¿Ya? Entonces, es muy importante saber esto para que ustedes puedan determinar el tipo de margen que van a realizar. ¿Ya? Entonces, este llegaría a ser una supragingival. Ahora, cuando esta llega a nivel del margen,
pues se denomina como yuxtagingival. Yuxtagingival. Y cuando la restauración se encuentra por debajo del margen gingival, por debajo, se denomina subgingival. Ahora podemos indicar en qué casos utilizamos cada uno, ¿no? Entonces eso también es muy importante. ¿En qué casos utilizaríamos una supra? ¿En qué casos utilizaremos una yuxta? ¿Y en qué casos utilizaremos una subgingival? Por ejemplo, la supragingival mayormente nosotros la utilizamos en el sector posterior, en los lugares donde no son estéticos. Entonces ahí, en los molares, por ejemplo, podemos hacer un margen, el margen o la terminación cervical o el margen cervical puede ser de tipo supragingival, ¿ya? O sea, por encima del margen. ¿Cuándo podemos hacer una yuxta? Ya la yuxta y la subgingival se utilizan en sectores mucho más estéticos. La yuxta casi para premolares, diremos, y la subgingival, la yuxta también podemos utilizar en el sector anterior, pero también la terminación tiene que ser muy exacta y muy fina. Y la subgingival, que es la que la hace mucho más estética, pues esa se utiliza también para el sector, más que todo en el sector anterior. ¿Ya? Pero aquí hay siempre un pero para que ustedes puedan tener un cuidado. No quiere decir que ustedes pueden extenderse mucho más o más allá de lo que ya corresponde al surco. Ya les hemos indicado de que el surco aproximadamente estamos hablando de unos 0,69 milímetros. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen ese diámetro para que puedan hacer una subgingival. No más, ¿ya? Eso a tomar en cuenta. No es de que agarre y digo, no, yo quiero que esté por debajo de la encía y empiezo a desgastar mucho más profundo, no es recomendable. ¿Ya? Como les digo, lo máximo yo les recomiendo 0,5 milímetros. ¿Ya? Lo máximo que deberían hacerlo subgingival. 0,5 milímetros. Más no, porque como les digo, hay que tener bastante cuidado de no afectar la encía, ¿no? Entonces eso hay que tener muy en cuenta, por favor. Muy bien. Siguiente punto, coronas sobrecontorneadas o sobreextendidas, ¿no? Esto también puede llegar a afectar, ¿no? Entonces los había indicado cuando son supragingival, yuxtagingival, subgingival, lo mismo. Cuando están sobrecontorneadas, cuando están muy largas, a eso se refiere, pues esto nos va a llegar. Los márgenes de restauraciones subgingivales, ya habíamos hablado, casi estas tienen la misma relación, pero las coronas sobrecontorneadas muchas veces también hay que fijarse el terminado, porque a veces lo hacen muy rústico, se podría decir, no tienen ese terminado fino que nosotros necesitamos para la salud periodontal, ¿no? Entonces muchas veces puede tener algún tipo de filo o algún tipo de irregularidad en el margen y esto puede llegar a afectar o a irritar el periodonto. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Restauraciones con hombros cervicales. Esto también es muy importante. Cuando hacemos nosotros los terminados en hombro, entonces esto también puede llegar a afectar. Por eso siempre es importante esto, siempre biselar. Si vamos a trabajar en un terminado en hombro, siempre biselar este terminado para que no exista mucha retención de placa bacteriana. ¿Ya? Entonces, en restauraciones con hombros cervicales, también cuando hacemos esto puede generar también la invasión del espacio biológico por mayor retención de placa bacteriana. Fracturas coronorradiculares.
Esto también pasa cuando en algún sector de la corona ha habido alguna fractura, y esta fractura no solamente ha sido coronaria, sino que ha sido también parte de la raíz. Y muchas veces no queremos, o sea, ya está por debajo de la encía la fractura, entonces nosotros queremos seguir trabajando sobre esto, pero ya tomen en cuenta de que cuando existe esa fractura coronoradicular, el espacio biológico en ese sector ya está fregado, ya está afectado. Para que me entiendan esto, vamos a hacer un pequeño dibujo aquí mismo. Por ejemplo, hagan de cuenta que esta es la corona, ¿ya? Y con su raícita. Perdón. Un poquito complicado es querer dibujar. Entonces tenemos acá y tenemos lo que es la raíz, ¿no? Entonces la fractura se da mayormente cuando esta fractura puede venir de este tipo. Ahí. Entonces, si yo veo que este pedazo se ha fracturado y es una fractura coronoradicular, ¿por qué? Porque la fractura se ha hecho desde la corona, una parte de la corona, pero también parte de la raíz. Entonces, todo este sector que está afectado, pues ya prácticamente todo ese sector ha invadido el espacio biológico. Entonces, es por eso que debemos tomar en cuenta que en fracturas hay que analizar muy bien y muchas veces deberíamos hacer tal vez un alargamiento de coronario, algo así, algo similar para que podamos poder trabajar sobre este tipo de tratamientos. ¿Ya? Retenedores de prótesis parciales removibles. También es muy importante ver de que las coronas o las restauraciones protésicas fijas, si es que estas van a ser retenedores, o sea, van a estar ganchos sobre estas piezas dentarias o sobre estas coronas o prótesis fija, entonces hay que ver el terminado de estas coronas y también dónde vamos a colocar el gancho. Mayormente el gancho o el retenedor debería estar en el ecuador de la corona, no a nivel cervical. Pero lastimosamente los laboratorios o los protecistas pues hacen esto de que el gancho lo coloquen a nivel cervical con la finalidad de que haya más retención, ¿ya? Pero esto va a llegar a provocar que vayan afectando lo que es la encía, lo mismo, retención de placa y se va a afectar el periodonto y por ende vamos a afectar el espacio biológico. Entonces es muy importante, cuando se confeccionan prótesis, siempre ustedes realicen el diseño. En prótesis removible han debido llevar la parte de diseño de lo que es el diseño de lo que es la prótesis parcial removible. O sea, ¿qué quiere decir? Si ustedes van a utilizar un gancho simple, un Akers, un doble Akers, un retenedor circunferencial, no sé, ya eso es parte de prótesis removible. Entonces, primero tienen que determinar qué tipo de retenedor van a utilizar. Segundo punto, ¿dónde van a utilizar? ¿En qué piezas? ¿Qué piezas van a retener o vamos a colocar estos retenedores? Y tercer punto que debemos tomar, de la pieza que han elegido, ¿a qué altura se le debe colocar? ¿No? Entonces, mayormente, o sea, la teoría nos indica de que el retenedor debería estar en el ecuador. ¿Cuál es el ecuador? Prácticamente es la línea horizontal que divide al diente en dos, ¿no? Entonces, ese sería el ecuador del diente, ¿ya? Y si hablamos del ecuador del diente, pues eso está casi en la parte media de la corona y no así a nivel cervical. Por ende, no debería afectar lo que es el espacio biológico ni el periodonto. Pero como les digo, en algunos casos el laboratorio, si es que ustedes no diseñan y obviamente el mecánico no ha visto el modelo diseñado, pues él lo va a realizar a lo que es su criterio. Pero en su criterio, lastimosamente, no ve pues el daño que va a generar este gancho o ese retenedor.
y se los hacen a nivel cervical. Por eso les digo, es muy importante que tomen en cuenta el diseño de prótesis parciales. Y por último, en ortodoncia, ¿ya? Cuando una persona, cuando un paciente se hace ortodoncia, nosotros utilizamos unas bandas que van en los molares. Esas bandas van a retener lo que es el arco para el tratamiento de ortodoncia. Muchas veces esta banda pues llega hasta el margen gingival o hasta el margen cervical y estas también pueden llegar a afectar ese espacio biológico. ¿Ya? Entonces estas vienen a ser las razones más comunes por las que se puede afectar o se puede invadir lo que es el espacio biológico. Muy bien. Muy bien. Entonces, una vez de que ya hemos visto cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta, o sea, debemos tener mucho cuidado, y también las características o las causas por las cuales se puede llevar a este problema de la invasión del espacio biológico, como tercer punto vamos a ir viendo los procedimientos periodontales. Ya sabemos cuáles son los aspectos que debemos tomar en cuenta, ya conocemos qué cosas debemos evitar para que no invadamos, para no invadir el espacio biológico. Y tercero, vamos a ir viendo qué procedimientos periodontales van relacionados con el área de prótesis fija. Existen muchos procedimientos periodontales, pero aquellos específicos en prótesis fija, pues tenemos los procedimientos quirúrgicos y los procedimientos no quirúrgicos. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico? Un procedimiento quirúrgico clásico que se puede llegar es el alargamiento coronario. Y esto se hace cuando existe, bueno, en relación a prótesis fija, es cuando existe una corona corta, ¿ya? ¿Cuándo determinamos como una corona corta? Cuando el diámetro o el ancho del diente es mayor que la altura, ¿no? Eso ya lo hemos avanzado en diagnóstico prostodóntico, ¿no? Cuando determinamos de que es una corona corta, es cuando el ancho del diente, el ancho, ya, es mayor que la altura. Entonces ahí determinamos. Y muchas veces, ¿qué nos va a llevar de problemas en estas coronas? El poco soporte, la poca retención. Quiere decir que estas pueden salirse, pueden desprenderse, pueden moverse, pueden fracturarse. Entonces eso debemos tomar en cuenta. Entonces, una de las soluciones para poder resolver o dar solución a una corona corta es realizar un alargamiento de lo que es la corona, ¿no? ¿Esto qué se hace? Se hace un corte prácticamente de lo que es la encía que está por demás. Muchas veces, en algunos casos, se hace solamente de encía y en otros casos lo podemos hacer incluso el hueso y la encía. No, mucho va a depender de cada caso, ¿no? Ustedes ya lo analizan el caso, toman la radiografía, ven la altura, ven la necesidad de cuánto de altura requieren, porque hay veces puede requerir 2, 3 milímetros, entonces mucho va a depender de eso. La imagen que yo les muestro más que todo es de estética, ¿ya? Esto es por estética, pero la que nosotros tenemos que hablar es más que todo por de un factor protésico, ¿no? Pero la finalidad es la misma, alargar la corona cuando esta es corta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esta pieza dentaria que es corta, pues va a ser de que la prótesis fija no tenga buena retención. Entonces, cuando nosotros hacemos ese alargamiento, tiene más tejido y por ende, pues la retención es mayor y el soporte también. Muy bien. Ahora, también a nivel periodontal, también tenemos
procedimientos no quirúrgicos, ¿ya? Esto para aumentar la corona clínica y también para restablecer el espacio biológico que ha sido dañado. Tenemos entonces los procedimientos no quirúrgicos. ¿Cómo se hace un procedimiento no quirúrgico? El procedimiento no quirúrgico, o sea, sin cirugía, es hacer una extrusión del diente mediante lo que es un tratamiento ortodóntico. Entonces, fíjense acá. Acá, por ejemplo, en esta imagen, podemos ver una pieza, esta, por ejemplo, que vemos, en sí no está intruido, obviamente, ¿no? Pero lo que estamos viendo es de que la corona es muy corta. Entonces, lo que yo quiero es alargar esta corona. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que esto se vuelva en esto? Fíjense acá, esta está ya extruida. Entonces, ¿cómo hago? Le coloco brackets a las piezas vecinas y obviamente a la pieza en la que quiero extruir y le colocamos un arco, este arco. Entonces, este arco pasa por acá, va a bajar, va a pasar por el de la pieza que queremos extruir y va a pasar por la superior, así. Este arco, al ser de níquel titanio, porque los arcos de ortodoncia son de níquel titanio, tiene la característica de que tiene memoria. Quiere decir de que esta no puede quedarse así, con curva. Esta tiene que estar recta. Es por eso que se utilizan este tipo de arcos de níquel titanio para nivelar y alinear los dientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque poco a poco ese arco que se ha colocado de lo que está como en esta imagen, curvo, no está horizontal, pues va a llegar a eso con estos movimientos o con esas fuerzas mínimas que le estamos colocando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta piecita se va a extruir, ¿no? Entonces, esta se extruye y hemos alargado la piecita para que podamos realizar ya algún tratamiento protésico, ¿no? Entonces, estos tratamientos, tanto el quirúrgico como no quirúrgico, lo vamos a hacer en los casos de que tengamos coronas cortas, ¿ya? Sé que los pacientes, o no todos los pacientes van a aceptar esto, pero hay también pacientes que verdaderamente no quieren perder la pieza, porque si no hubiese este caso, pues lastimosamente no tendríamos más que hacer. Tal vez podríamos hacer un tratamiento de endodoncia, colocarle un perno para extender. Podríamos ver esa solución, ¿no? Pero imagínense de que no exista o no haya esa posibilidad, pues acá tenemos esas dos posibilidades, la no quirúrgica y la quirúrgica, para poder realizar, hacer un tratamiento preclínico, porque estaremos hablando de preprotésico, se podría decir, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a hacer primero este alargamiento coronario antes de lo que es el tratamiento protésico, ¿ya? Entonces, esas son las dos opciones que se podrían hacer para poder realizar un tratamiento de alargamiento coronario para una prótesis fija. Muy bien. Entonces, existen tres criterios para elegir un procedimiento periodontal específico. Ya, tenemos tres criterios. Uno, lo estético. Dos, lo que queda de remanente radicular. Y tres, el compromiso de furcación. ¿Ya? Entonces, vamos al estético. Cuando hablamos de estética, entonces, o sea, esto quiere decir, el alargamiento coronario puede servirnos. O sea, ¿qué criterio nosotros tomamos? Estético. Cuando las coronas, por ejemplo, las coronas son muy cortas, ¿ya? Y nosotros queremos alargar estas coronas, pero no para un fin protésico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las coronas están normales. La única diferencia es de que las coronas son cortas,
¿no? Las coronas o los dientes están bien, tienen el diámetro, tienen la posición, pero lo que nos falta es altura. Entonces, en esos casos, puedo realizar un alargamiento coronario, ¿no? Esto ya es más para periodonce, no es para nosotros. Cuando existe remanente radicular, acá sí. Por ejemplo, en estos casos. Acá yo veo una pieza donde tenemos tratamientos de conducto, unas endodoncias, le voy a colocar un perno, ¿ya? Pero yo quiero rehabilitar ese espacio biológico, ¿ya? Quiero devolver el espacio biológico y también quiero realizar un alargamiento de esta coronita, entonces, el alarga para mayor soporte y para mayor retención de esta. Entonces, puedo realizar en estos casos, puedo realizar lo que es el tratamiento de un alargamiento coronario, ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Cualquiera de los dos nos va a dar el resultado para que yo pueda elaborar dos tratamientos protésicos fijos, ¿no? En estos casos sí. Esta es otra razón por la cual hago un alargamiento coronario, pero ya de tipo protésico, con la finalidad protésica. Y tres, cuando existe compromiso de Furca. Esto hablamos de qué? Que muchas veces la pérdida ósea, cuando el hueso se reabsorbe, ya queda expuesta la furca. Entonces, ¿qué hago en esos momentos? O sea, ¿qué hago cuando pasa eso? Entonces, yo puedo agarrar y realizar lo que es ya, porque la pérdida de tejido no, muchas veces no es horizontal, así, lineal. O sea, no es que al mismo tiempo toda la pieza lo suelta, sino puede ser en algún sector. Puede ser más por mesial, por distal, por vestibular o por lingual o por palatino. ¿Ya? Entonces no quiere decir que todo en uno se absorbe, no. Muchas veces viene por partes. Entonces, esta hace de que tengamos que también realizar algún tratamiento de nivelación para que yo pueda ver este tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, incluso podemos colocar acá en periodoncia, se puede colocar huesito, eliminar un poco el alargamiento, miren, se está haciendo, pero incluso se puede hacer esa lesión de Furca cuando realicemos ese tratamiento de alargamiento coronario cuando existe esa lesión de Furca, ¿no? Entonces, podemos hacer esa nivelación, como les había indicado. Seguimos en los procedimientos periodontales y ahora vamos a ir viendo aumentar la corona clínica para maximizar la estética. Ya les había indicado que esta no está en relación a la prótesis fija, sí a la parte estética, ¿no? Es un alargamiento que se da ya de tipo estético, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? Ver la unión cemento-adamantino. O sea, quiere decir, ¿cuánto tengo permitido de poder alargar la corona? Eso no quiere decir que yo puedo agarrar y extenderme hasta donde yo quiera, no. Se tiene que tomar en cuenta la unión entre lo que es el cemento y el esmalte. No puedo irme más allá de eso, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Y la distancia de las crestas alveolares y el margen gingival, el espacio biológico, ya les indicar, ¿no? Porque si yo agarro y me extiendo más allá, pues hago pérdida de tejido óseo, que en algunos casos en alargamiento se puede hacer, pero hay que planificar muy detenidamente para que podamos determinar esto. Aumento de espesor del reborde, otro tratamiento periodontal muy importante esto en prótesis fija. Les había indicado una clasificación, habíamos visto una clasificación de lo que son los rebordes, donde habíamos dicho de que en la clasificación, bueno, tenemos una clasificación en sí de la pérdida de rebordes, que primero quiero que me entiendan eso antes de que les pueda mostrar esta. Esta es la clasificación de lo que son los rebordes, y esto está en nuestra historia clínica, ¿ya? Existe una reabsorción de los rebordes alveolares. Cuando se pierden las piezas dentarias, siempre va a existir una reabsorción. Ahora, lo que nosotros debemos identificar es
el tipo de reabsorción que se está produciendo en ese sector edéntulo, o sea, donde no hay dientes. ¿Qué tipos de reabsorciones se pueden dar? La clase 1 corresponde a una reabsorción de grosor. ¿Qué quiere decir? Que la reabsorción se va de adelante hacia atrás. Quiere decir que la tabla vestibular es la que se va a ir reabsorbiendo y obviamente la encía se va hundiendo, ¿no? Se va yendo hacia atrás. Y a vestibular, ¿qué va a pasar? Muchas veces el labio, entonces se intruye, ¿no? Entonces, a eso nosotros lo denominamos como una clase 1. Clase 2. La clase 2 se caracteriza porque la reabsorción es en sentido vertical, ya no es en grosor, sino es ahora en sentido vertical. Y la encía sube de abajo hacia arriba. Entonces se reabsorbe de esa manera. Y obviamente es porque este margen ya no va a ser similar. Si yo quiero hacer una prótesis fija y esta reabsorción el margen del diente natural, sino que esté mucho más antiestético esta pérdida. Corresponde a la mixta, quiere decir de que la pérdida ósea se da tanto de grosor como también de altura. O sea, se hace de ambas. A eso nos referimos en la clase 3. Ahora, volviendo, primero yo quiero que conozcan esa clasificación. Ahora, volviendo a lo que estábamos hablando del tratamiento periodontal, se puede hacer un tratamiento periodontal de un aumento de espesor. Por ejemplo, acá estamos viendo, miren, por ejemplo, acá se ha generado una extracción y se ha generado una pérdida, miren esta pérdida de reborde, ¿no? Entonces, esa pérdida de reborde que podemos observar, pues nos lleva a que la estética no sea no se vea en un 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque esto está hundido. Entonces, la idea, en este caso, es de devolver ese grosor del reborde. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante una incisión que se hace del paladar, ¿ya? Se saca una cantidad de tejido gingival del paladar. Acá, por ejemplo, miren, se hace el corte con una hojita de bisturí número 15 en el paladar y lo retiramos y lo desprendemos prácticamente de lo que es el paladar y esto lo colocamos directamente a esa P. Miren esta pérdida, miren cómo el hueso pierde el espesor. Esta sería una clase 1, ¿no? Porque está perdiendo el espesor antero-posterior, o sea, de vestibular hacia palatino es la pérdida. Entonces, lo que se hace es agarrar, se coloca este tejido gingival, que es un tejido epitelial prácticamente, ¿dónde lo vamos a colocar? En ese sector. Y una vez terminado el tratamiento de lo que era mi imagen, este tipo, pues obtenemos ya, miren, un aumento del espesor del rebote. Esto para que sea mucho más estético, ¿no? Entonces, cuando hagan un puente o hagan el puentecito, pues esto ya nos va a salir mucho más estético porque no vamos a toparnos con reborde delgado, ¿no? Entonces, es una de las formas que se podrían hacer para poder ver el aumento de espesor de esta, ¿no? Entonces, habíamos visto lo que es la clasificación, ¿no? Entonces, habíamos indicado la clase 1, miren, la clase 1, fíjense este hundido, miren, lo malo de esto, cuando es en el sector anterior, lo malo es de que el labio se hunde, se intruye, ¿ya? Eso es muy importante, por eso hay que tomar en cuenta, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no hago ningún aumento de la encía? Pues lastimosamente, si quiero hacer estética, yo tendría que aumentar un flanco vestibular al mismo puente. Hagan de cuenta que yo le voy a hacer el puente acá, un pilar, este es el pilar, le confecciono el puente, pero ya no solamente va a tener el puente, también voy a tener que colocarle encía artificial para que esto lo devuelva ese grosor perdido y el labio ya pueda estar normal, porque como les digo, ese labio se intruye
y eso ya es antiestético, ¿ya? Entonces, eso también es una forma. Pero el problema, ¿cuál es? La sonrisa. Si el paciente tiene una sonrisa gingival, pues se va a notar clarito de que esa en sí es artificial. Ahora, si la sonrisa es normal o la sonrisa o el labio es bajo, es mucho mejor porque no se va a notar esa encía, esa encía artificial que le hemos colocado en la restauración protésica, ¿no? Entonces, es mejor hacer la cirugía. Ahora, hoy en día, ya no hay necesidad de hacer tanto trauma, ¿ya? Antes, como les he mostrado, se podría cortar un tejido de lo que es la mucosa, pero hoy en día ya podemos utilizar PRF, ¿ya? Que es plasma rico en plaquetas. Entonces se saca sangrecita, se coloca en una centrifugadora y de esa centrifugadora pues va a salir lo que son el plasma. Este plasma se vuelve como una gelatina, ¿ya? Y ese plasma, esa gelatina, pues prácticamente se rellena en el lugar donde está delgado. En vez de ese tejido que hemos visto anteriormente, podemos utilizar plasma rico en plaquetas, fibrina rico en plaquetas, entonces también podemos utilizar tanto la fibrina como el plasma para hacer este tipo de tratamiento. ¿Ya? La clase 2, donde vemos, miren acá, la pérdida, acá, en altura. Esta es una clase 2. Y la clase 3, ambas, tanto altura como grosor. Está hundido, hay pérdida por vestibular y también está pérdida de altura. ¿Qué hacemos en este caso? Tenemos que hacer el puente, pero no solamente es el puente, va a tener que tener una encía artificial sobre lo que son las coronitas artificiales, sobre los pónticos, vamos a tener que colocar una encía artificial. ¿No? Eso ya es el trabajo del laboratorio que es el que lo hace, ¿no? Entonces, pero fíjense los tipos de reborde en los cuales podemos ir viendo. Muy bien, vamos a quedar acá, ya en lo que es, en la clasificación de lo que son los tipos de reborde, y la siguiente clase, el tema